Paz y bien, hermanos. Jesús en familia con su iglesia. Homilía para el domingo tercero de Pascua, escuchando una escena del Santo Evangelio en el último capítulo de San Juan, capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellicio, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eran, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Hermanos, no escucha el Evangelio que acabamos de oír y se queda embargado por una misteriosa impresión: sorpresa, dulzura, intimidad, confianza y deseo de conocer más de cerca de qué se trata. Todo está lleno de símbolos que uno se los puede aplicar
Pero resulta al mismo tiempo que los datos que se nos dan son de un realismo histórico inmediato. Están 7 discípulos, de los que se nos dan los nombres de 5, a saber, Simón, Tomás, Natanael, los 2 hermanos hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan, el discípulo amado, y otros 2 discípulos más. Se nos dice que al mando de Jesús pescaron, lo que no habían podido conseguir durante toda la noche, y que al sacar las redes a tierra contaron los peces. Los iban a llevar al mercado seguramente, y resulta que eran, ¿cuántos eran? 153, ni uno más ni uno menos. ¿Cómo se van a inventar estas cosas? Esto es real. El misterio comienza cuando el discípulo al que amaba Jesús dice, es el Señor. Y entonces Pedro se lanza al agua para ser el primero en llegar. En esos 200 codos, es decir, 100 metros de distancia. Sorprendente y divino que Jesús tenga preparado un fuego con un pez encima ya asado y allí junto pan. Todo dispuesto para un almuerzo de madrugada después de una noche de trabajo. Vamos a almorzar. Y se entiende que él almorzó con ellos. Pedro dirá, nosotros que hemos comido y bebido con él después de resucitar de entre los muertos. Un pez no era bastante. Traed los peces que acabáis de coger. Todo esto parece como una especie de fantasía mística. Pero ocurre que el narrador, el evangelista, como un narrador detallista, nos da datos de la conversación que se produjo después de comer, con la misma naturalidad que el mismo evangelista narró la larga conversación que siguió en el cenáculo después de la cena. Es una narración, pero una narración singular, una narración espiritual que tiene sentido si nosotros nos la aplicamos y la vivimos, como acontecimiento que ocurre entre nosotros cuando somos invitados a la mesa del Señor. En el fondo, hermanos, la comunidad puede pensar que esto es la Eucaristía. Fijémonos también, hermanos, como alguna vez ya lo he dicho, que el evangelista San Juan, en sus narraciones de la vida de Jesús, va introduciendo con cierta frecuencia sus propias reflexiones para guiar al lector, o mejor dicho, a la comunidad cristiana, donde se va a proclamar el Evangelio y sepa cuál es el recto sentido. Y fijémonos en este toque espiritual. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Nos está indicando como que había razones para dudar, porque todo lo que estaba sucediendo era fuera de lo normal. Se trataba en suma de una realidad de fe. Todas las apariciones de Jesús son realidades de fe. Y la fe, para ellos y para nosotros, es el único camino para alcanzar al resucitado y comprender lo que allí sucede. Jesús nos está indicando que la Iglesia es una mesa de familia, que Él es el que convoca, el que preside, el que puede hablar, el que puede transmitirnos un mensaje. No es ninguna fantasía, hermanos, decir que cada vez que se reúne la comunidad cristiana para la Eucaristía dominical, se actualiza el misterio que la escena sugiere. La presencia de Jesús, la palabra divina, la entrega
ya no de un pez, sino de su propio cuerpo y su propia sangre, como nos dijo en la cena. Un banquete sagrado en el que nos da su realidad de resucitado toda entera. En la intimidad con Jesús, en mi propia habitación, en un banco solitario de la iglesia o acaso pues en un jardín como me encuentro yo en este momento, en un jardincito del convento de los capuchinos, uno puede vivir, pensar, soñar con Jesús estas realidades de la fe, que son realidades espirituales, que son realidades ciertas. San Pablo decía, sabiduría, sí, hablamos entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, que no es de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que hablamos de una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, esto es verdad. Y cada uno toma las frases del Evangelio y puede pensar. Y en este Evangelio, esas preguntas que Jesús hace, Simón, ¿me amas? Oh, cuántas cosas se revolvieron en su corazón. Lo amaba y lo había negado. ¿Me amas? Y Jesús me puede hacer a mí esa misma pregunta. Y siento que me la está haciendo. ¿Me amas? ¿En qué me lo demuestras? No te dé pena, aunque tengas que sufrir humillaciones y contradicciones. Ámame, no te dé vergüenza de manifestarte como creyente. Hermanos, cada uno entra en la escena del Evangelio y tiene tantas y tantas aplicaciones, porque el Espíritu Santo se lo concede a cada uno. Las escenas del Santo Evangelio, que un día fueron escritas para que nosotros las leamos y las gustemos con su sabor divino, están abiertas a nuestro corazón. Y Dios quiere entrar hoy en nosotros a través de ellas. Termino pues, queridos hermanos, hermanas, que me seguís, me escucháis y a veces hasta dais vuestros comentarios afectuosos que agradezco. Termino mirando a Jesús con una súplica. Yo os invito, la podáis hacer también vosotros. Señor Jesús, tú vives para siempre como resucitado en la iglesia y en mi corazón. Haz que sepa disfrutar de tu presencia y de cada una de las escenas del Evangelio a través de las cuales hoy llegas a cada uno de nosotros del modo como tú quieres. Amén. Y añado, aleluya. Hermanos, a todos deseándoles desde acá las mejores bendiciones del Señor, a todos paz y bien.